en Dios, hermanos, les pido por favor que vamos a cerrar nuestros ojos por un momentito para hacer una oración al Señor. Amén. Vamos a agradecerle al Señor por permitirnos venir.
Alabado seas. Alabado seas. Dios nuestro, Dios bueno, Dios misericordioso. Alabado seas. Alabado seas. Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias, hermano. Gracias. Para aquellos hermanos que tengan su Biblia, buscamos por favor Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 14. Vamos a iluminar esta reflexión desde esta profecía de los huesos secos. Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 14. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta quinta sesión de nuestro curso Conociendo al Espíritu Santo. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret y en esta oportunidad, en el tema número 5, vamos a hablar sobre la experiencia con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Primera parte. En esa primera parte vamos a hablar de lo que es la Ruaj Yahvé. Y lo vamos a hacer desde la profecía de los huesos secos de Ezequiel 37, del 1 al 14. Ezequiel 37, del 1 al 14. Dice la Sagrada Escritura:
La mano de Yahvé fue sobre mí, y por su espíritu Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega que estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos. Me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije: Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos. Les dirás: huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos: he aquí que yo voy a hacer entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios. Haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Yahvé. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido. Hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron, unos con otros. Miré y vi. Estaban recubiertos de nervios. La carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza. Hijo de hombre, dirás al espíritu: así dice el Señor Yahvé. Ven, espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado, y el espíritu entró en ellos. Revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un enorme, inmenso ejército. Entonces me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo: se ha secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Por eso profetiza, les dirás: así dice el Señor Yahvé. Voy a abrir vuestras tumbas. Os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestro suelo, y sabréis que yo, Yahvé, lo digo y lo hago. Oráculo de Yahvé. Es palabra de Dios. Señor Jesucristo, con tu sangre santifica mis labios y Espíritu Santo. Pues bien, la semana pasada hicimos un alto en nuestro curso por el tema del paro. Hay personas que vienen desde lejos, entonces en consideración hemos decidido suspender la clase. Entonces hoy retomamos nuestro curso y lo hacemos repasando lo que hemos visto nuestras dos últimas clases, en donde hemos hablado de los datos de la simbología bíblica. Y cuando hemos enseñado en las dos últimas clases sobre la simbología bíblica, lo hemos hecho con esta intención,
La simbología bíblica nos muestra la forma como actúa el Espíritu Santo de Dios. Amén. Hemos hablado que normalmente en teología se habla de 9 símbolos que representan el accionar del Espíritu Santo en el hombre. Hemos hablado del viento, la unción, el fuego, el agua, la nube y la luz, el sello de Dios, la mano de Dios, el dedo de Dios y la paloma. Específicamente nosotros hemos hablado del viento como símbolo del seguimiento. Hemos hablado de la unción como símbolo de la consagración para el servicio a Dios. Hemos hablado del fuego como símbolo que representa la fuerza transformadora del Espíritu Santo en el hombre. Hemos hablado del agua, que de pronto representa el símbolo de la nueva vida, del nuevo nacimiento. Después hemos hablado del dedo de Dios, que representa la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y finalmente hemos hablado sobre la paloma, que representa la presencia de nuestro Dios en nosotros. Entonces, con todos estos datos de la simbología bíblica, de alguna manera nos hemos ido aproximando a conocer un poco más a la tercera persona de la Santísima Trinidad, de la cual decíamos en el primer día de clase que es el gran desconocido en la Trinidad. Amén. Ahora vamos a hablar de pronto de un término específico con el cual se utiliza para referirse al Espíritu en el Antiguo Testamento, y ese término es la ruaj en hebreo. La ruaj. Entonces hay 3 cosas que decir sobre la ruaj, porque nos va a ayudar a comprender la noción de espíritu en el Nuevo Testamento. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque nuestra lengua no es rica en su contenido a comparación de las lenguas orientales, ¿ya? Entonces esto nos va a ayudar a comprender un poco más y mejor la manera como actúa el Espíritu. Entonces lo primero que vamos a enseñar es la ruaj como significado fundamental, que encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Este término ruaj se traduce del hebreo como movimiento del aire, soplo, aliento de vida, viento fuerte, impetuoso, huracanado. Y esto de pronto te va a recordar a lo que pasó en Pentecostés. Entonces en Génesis capítulo 2, en el versículo 7, dice la Escritura: entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Entonces, como significado fundamental, la ruaj nos habla de lo siguiente, que es Dios a través de su soplo, a través de su espíritu, quien da vida. Amén. Perfecto. Vamos ahora con el segundo significado que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, en su sentido antropológico, es decir, en su relación con el hombre. El espíritu aquí entendido es como una energía que da vida, aquello que anima todas las cosas inanimadas. También es entendido como una fuerza que mueve, que impulsa la voluntad del hombre, que ilumina y que da sabiduría. De pronto, este es el espíritu que habita en lo más íntimo del hombre. Esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Sabiduría, capítulo 7, versículo 7. Libro de Sabiduría, capítulo 7, versículo 7, que dice lo siguiente: por eso pedí y se me concedió la prudencia, supliqué y me vino el espíritu de
sabiduría. Entonces, en su sentido antropológico, la ruaj tiene que ver con, de pronto, ese mover la voluntad del hombre, ese iluminar el intelecto del hombre, darle sabiduría para que pueda conducirse en los caminos de Dios. El don de sabiduría, que es más o menos, imagínate, los 7 dones del Espíritu Santo, en la cúspide está la sabiduría. ¿Cuál es el primero de todos? El temor de Dios. El temor de Dios, dice, es el principio de la sabiduría. Entonces, la sabiduría, el don de la sabiduría tiene como propósito enseñarnos a vivir la vida que hemos recibido como un don de Dios. Y ojo que esto es importantísimo, porque si uno profundiza en ese contenido, el Señor Jesucristo en Lucas 9, 23 y 24, cuando Él expone las 3 condiciones para seguirlo, que es negarse a sí mismo, cargar la cruz y seguirlo, va a decir a continuación, porque hay gente, dirá el Señor, que pierde su vida. Hay gente que arruina su vida. Y en un curso que hemos enseñado acá sobre reconciliándonos con nosotros mismos, un curso de sanación interior, decíamos que nuestra vida significa 2 cosas. Lo primero es que nuestra vida es un don de Dios. Y cuando alguien te da un don, ¿tú qué haces? Cuando alguien te da un regalo, eso significa don. ¿Tú qué haces? Primero te alegras, ¿o no? Te alegras, ¿cierto? Lo segundo, agradeces el regalo. Entonces, ¿cuán agradecido tú estás con tu vida? ¿Cuán agradecido tú estás con la vida que se te ha dado? Entonces, esto es lo primero, tu vida es un don de Dios. Pero aquí viene lo segundo, tu vida es una tarea. Dios te ha dado esta vida y te ha dado la inteligencia, te ha dado la capacidad de discernir, de elegir entre lo bueno y lo malo. De tal manera que la vida que el día de hoy tenemos, aunque no nos guste, es resultado de todas las decisiones que hemos tomado a lo largo de ella. Ojo que esto es muy importante. A veces nosotros culpabilizamos a los demás, pero no miramos que es nuestra vida y nosotros somos responsables de ella, cómo vivamos y lo que haya pasado en nuestro entorno. Por eso, muy importante esta cuestión, tu vida es una tarea. Es decir, todos los que estamos acá tenemos la tarea de vivir bien nuestra vida que como don Dios nos ha dado. Entonces, aquí entra el Espíritu Santo. El Espíritu es quien da vida. Nos dice Génesis 2:7, ¿no? Y en Sabiduría 7:7, ¿qué se nos enseña? Que este Dios que nos ha dado por su Espíritu la vida, por ese mismo Espíritu también nos enseña a vivirla. Cuestión muy importante. Cuestión muy importante. Y esto de pronto porque si tú lees el capítulo, me parece 6-7 de la carta a los Romanos, tú vas a leer al apóstol San Pablo que va a decir sobre la vida del ser humano. Dice que hay algunos que viven según la carne y hay otros que viven según el Espíritu. La carne tiende a la muerte, dice, pero el Espíritu tiende a la vida. Y esto lo dice no de gente fuera de la iglesia, sino gente dentro de la iglesia. Porque también puede haber gente dentro de la iglesia que vive según la carne y no según el Espíritu. Entonces es muy importante esto, el don de la sabiduría, que hay que pedirlo, por lo que nos dice el autor sagrado, nos permite a nosotros distinguir la voluntad de Dios para con nuestra vida, para vivir de manera agradable a los ojos de Dios y que finalmente esto nos ayuda a vivir plenamente nuestra vida. Muy importante esa cuestión, ya cuando tú leas, por ejemplo, si en algún momento te interesa leer sobre los dones del Espíritu Santo, investigar sobre ellos, el don de sabiduría tiene este objetivo.
no, que son las mociones internas que el Espíritu Santo pone dentro del corazón del hombre con la intención de que viva bien su vida en todas sus áreas, como padre, como madre, como hombre o mujer casada, como trabajador. Entonces, es muy importante esto, por eso dice el autor sagrado, pedí y se me concedió prudencia, la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo. Se me concedió prudencia, supliqué y vino el espíritu de sabiduría. Entonces, en su primer significado fundamental, el espíritu es quien da vida. En su significado y en su relación con el hombre, en su sentido antropológico, este espíritu que da vida es el espíritu que enseña al hombre a vivir la vida que como don se le ha dado. Amén. En tercer lugar, en su sentido teológico, el espíritu o la ruaj de Dios es la que va a actuar de pronto en los jueces y va a actuar en los profetas, que esto es muy interesante, ¿ya? Tú tienes más o menos que una vez que entran a la tierra prometida, ¿ya? Después de Deuteronomio viene el libro de Josué. Entran a la tierra prometida y ¿qué es lo que pasa? Se olvidan de Dios. Y cuando el pueblo se olvida de Dios, le viene una serie de desgracias. Viene de pronto ejércitos extranjeros a oprimirlos. Ellos claman a Dios y de pronto Dios decide enviar su espíritu a algunos hombres, a los que la Escritura va a llamar jueces. Y luego vamos a hablar de los profetas. Entonces va a mandar su espíritu a los jueces, que son los grandes caudillos de Dios, que tienen como objetivo la liberación del pueblo y encaminar otra vez al pueblo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Jueces capítulo 3, versículos del 9 al 10. Jueces capítulo 3, del 9 al 10 dice: los israelitas clamaron a Yahvé y Yahvé suscitó a los israelitas un libertador que los salvó, Otoniel, hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb. El espíritu de Yahvé vino sobre él. Fue juez de Israel y salió a la guerra. Yahvé puso en sus manos a Cusam, Risatayim, rey de Edom, y triunfó sobre Cusam. Risatayim, en el espíritu divino, lo movió. Entonces, fíjate, cuando nosotros rezamos el credo niceno-constantinopolitano, profesamos lo siguiente, que el Espíritu Santo, la Ruaj Yahvé, es el Señor y dador ¿de qué? De vida. Y luego profesamos que habló por los profetas, sentido teológico. ¿Y esto qué nos muestra? Nos muestra algo que es muy importante, ¿ya? Aquí aparece lo siguiente, que la Ruaj Yahvé de pronto es una energía, es una fuerza vital, dinámica y entusiasmadora. Por eso, escucha bien esto, nosotros en nuestro lenguaje, cuando hablamos de espíritu, ¿de qué estamos hablando? Por eso es muy importante tratar de comprender nosotros el sentido de esta palabra. Por ejemplo, yo escucho que en psicología se habla de espíritu. Escucho de pronto que hasta en medicina se habla de espíritu. Nuestros hermanos de otras religiones no cristianas también hablan de espíritu, pero de pronto, ¿de qué espíritu nos estamos refiriendo nosotros en la Escritura, ¿no? En nuestro lenguaje, cuando hablamos del espíritu, normalmente nos referimos de algo inmaterial, pero para el pensamiento hebreo se habla de una fuerza poderosa, como un huracán. Ojo con eso, porque una cosa es este término, solamente espíritu en nuestra concepción, y otra cosa es en la concepción judía. Entonces, la Ruaj de Dios, en su sentido teológico, es una fuerza poderosa que cambia, que dinamiza al hombre. Entonces, se nos habla de una fuerza vital que da vida.
que es dinámica, que es entusiasmadora, ¿no? Aquí el Espíritu mueve a Otoniel, nos va a decir la Sagrada Escritura, y lo propio que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, lo propio del Espíritu es mover. Todo lo que esté estático, todo lo que esté estancado, lo propio del Espíritu es mover, poner algo en movimiento. En ese sentido, hermano, ¿qué te predica esto a ti? ¿Cómo está tu vida? A veces las personas podemos sentir nuestra vida como estancada. A veces las personas sentimos como que nuestra vida está paralizada, como que hemos caído en una rutina. Pues bien, el Espíritu Santo actúa en el hombre dinamizándolo, moviéndolo. Por eso lo propio, lo más característico en el Antiguo Testamento sobre el Espíritu Santo, sobre la Ruaj Yahvé, la Ruaj es esto, mover al hombre. Amén. El Espíritu pone en movimiento al hombre. Por eso es importante entender el sentido de la Ruaj como un soplo de Dios. Como un soplo de Dios. Entonces, en el pensamiento bíblico, esto nos quiere decir que Dios mueve al hombre cuando se derrama sobre el hombre. Se derrama para movilizarlo, para moverlo. Amén. Vamos a ver un texto bíblico, Isaías 31, del 1 al 3. Aquí hay una enseñanza también sobre el Espíritu. Isaías 31, del 1 al 3 dice: hay los que bajan a Egipto por ayuda, en la caballería se apoyan y fían en los carros porque abundan, y en los jinetes porque son muchos, mas no han puesto su mirada en el Santo de Israel, ni en Yahvé han buscado. Pero también Él es sabio, hará venir el mal y no retirará sus palabras, se levantará contra la casa de los malhechores y contra la ayuda de los que obran la iniquidad. En cuanto a Egipto, es humano, no divino, y sus caballos carne, y no espíritu. Yahvé extenderá su mano, tropezará el ayudador, y caerá el ayudado, y todos a una perecerán. Pues bien, ¿qué enseña este texto de la Escritura? Que el hombre muchas veces pone su confianza en la carne. Pone muchas veces su confianza en su fuerza, en sus capacidades, en su intelecto. El autor sagrado de pronto aquí nos muestra de que uno puede poner la ayuda, dice, en la caballería, uno se apoya en los carros, abundan los jinetes, es decir, en todo lo que proviene de la fuerza humana. Y aquí de pronto lo que nos muestra el autor sagrado, de que uno debe poner su confianza en el Señor nuestro Dios y en su Espíritu. Amén. Entonces, las enseñanzas que vamos a encontrar nosotros en el Antiguo Testamento van a girar en torno a estas tres cuestiones. Como un significado fundamental es el Espíritu quien da vida. Como un significado antropológico es el Espíritu de pronto quien enseña al hombre cómo vivir esa vida. Y en su sentido teológico es el Espíritu quien actúa en el hombre dinamizándolo y poniéndolo en movimiento. Que la fuerza del hombre no debe estar puesta en sí mismo, sino en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pues bien, entonces, hermanos, en las Escrituras nosotros vamos a encontrar diversas experiencias con el Espíritu Santo. Hay más de 400 testimonios bíblicos, ya más de 400. Aquí simplemente vamos a abordar algunas cosas que nos van a ayudar a comprender un poco más y mejor al Espíritu Santo. Entonces, en las Escrituras van a aparecer estas experiencias con el Espíritu que luego van a llegar a un momento culmen en la revelación traída por nuestro Salvador Jesucristo, ¿no?
Por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo del 5 al 6. Primera de Samuel, capítulo 10, del 5 al 6. Escucha bien. Dice: llegarás después a Gibea de Dios, y a la entrada de la ciudad tropezarás con un grupo de profetas que bajan del alto, precedidos del añafil, el adufe, la flauta y la cítara, en trance profético. Te invadirá entonces el espíritu de Yahvé, entrarás en trance con ellos y quedarás cambiado a otro hombre. Esta cuestión es muy interesante, que nos va a mostrar la Escritura. El Espíritu es quien cambia todo. El Espíritu es quien lo cambia todo. De pronto, acá se nos está hablando de la vocación de Samuel, se nos está hablando del profeta, del rey Saúl, y que de pronto va a ser invadido por el Espíritu de Yahvé. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando el Espíritu de Yahvé lo invada? Dice: quedarás cambiado en otro hombre. Entonces, esta es la acción del Espíritu Santo. Lo cambia todo, lo mueve todo. Por ejemplo, Génesis capítulo 41 es acá. Génesis 41, ahí me faltó poner un 1. Génesis 41, 38 dice: y dijo Faraón a sus servidores: ¿acaso se encontrará otro como este que tenga el Espíritu de Dios? Acá se está refiriendo a José, de pronto para que gobierne los bienes del faraón. Y fíjate, algo que se resalta sobre él es la presencia del Espíritu de Dios sobre él, que lo hace distinto a todos los demás hombres en ese lugar. Luego encontramos en Éxodo 35, 31. Éxodo 35, 31, y dice: y le ha llenado del Espíritu de Dios, confiriéndole habilidad, pericia y experiencia en toda clase de trabajo. Este pasaje nos habla de la elección de Bezalel, que iba a construir el tabernáculo de Dios. Y es elegido por una cuestión característica, porque en él, a diferencia de todos los demás, es un hombre lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, fíjate, los dos textos bíblicos nos van hablando de esto, que las personas que están llenas del Espíritu Santo tienen un actuar, tienen un modo de comportarse completamente distinto al de los demás hombres. Amén. Entonces, la persona llena del Espíritu Santo, uno la puede distinguir según lo que nos presentan estos datos bíblicos. Números 27, 18. Números 27, 28. La Escritura dice: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, imponle tus manos. 27, 38, 18, perdón, es 18. Ahí ya, hermanos, la vista comienza a fallar. Números 27, 18. Entonces, fíjate, aquí se nos habla también de otro personaje de la Sagrada Escritura. Se nos habla de Josué, que tenía una característica, a diferencia de todo el pueblo. Era un hombre que tenía la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué la gente distinguía eso? ¿Por qué la gente se daba cuenta de eso? Estos tres textos bíblicos, hay otros más, nos muestran lo siguiente: que Dios, el Espíritu Santo, hace del hombre ordinario y sencillo una persona extraordinaria. En aquel entonces, el Espíritu no se había derramado como se ha derramado en Pentecostés. Y no se ha derramado de pronto o se ha derramado en cada uno de nosotros por medio de nuestro bautismo. Pero pregúntate cómo estás viviendo tú esta vida. Estos textos de la Escritura nos muestran que la Ruach Yahvé no solo es quien nos da vida,
No solo es quien nos conduce para vivir esa vida, no solamente es quien actúa en nosotros con una fuerza poderosa que nos entusiasma, que nos dinamiza y que nos pone en movimiento, sino que el Espíritu lo cambia todo. Cuando el Espíritu se derrama sobre el hombre en estos pasajes de la Escritura que hemos citado, con su corrección respectiva, el Espíritu nos muestra que hace del hombre ordinario y sencillo una persona extraordinaria. Una persona extraordinaria. Y esto, hermano, es importantísimo. ¿Cómo vemos nuestra vida nosotros? ¿Cómo le estamos viviendo nosotros nuestra vida? ¿Con entusiasmo? Esta vida sencilla que tenemos, el Espíritu Santo va a hacer que la vivamos de una manera extraordinaria. Esto es lo que el Espíritu es capaz de hacer en el hombre. Amén. Por eso es muy importante hablar sobre el Espíritu Santo, porque a veces nosotros tenemos conocimiento sobre el Hijo, tenemos conocimiento sobre el Padre, pero a veces nuestro conocimiento sobre el Espíritu Santo es escaso y por lo que la Escritura nos muestra que necesitamos nosotros tener una relación más profunda y personal con el Espíritu Santo. Amén. Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha, el Espíritu quiere hacer de ti alguien extraordinario. Una vez más, díselo por favor, pero así con convencimiento. El Espíritu quiere hacer de ti alguien extraordinario. Amén. Pues bien, entonces con estas nociones que hemos pobremente enseñado, vamos a tratar de profundizar en esta profecía de Ezequiel sobre los huesos secos, que es una profecía bastante rica en su contenido y muy significativa. La Escritura empieza diciendo lo siguiente: la mano de Yahvé fue sobre mí y por su espíritu Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega que estaba llena de huesos. Entonces, lo primero que nos introduce este versículo es que el profeta, por la fuerza de Dios, es introducido en una visión espeluznante. Parece una película de terror, ¿ya? Lo que está mirando el profeta, de pronto es una situación que, si bien nosotros lo oímos, imagínate verlo. Dice la Escritura que Dios lo puso en medio de la vega que estaba llena de huesos. Y esta profecía tiene el propósito de explicar la situación en la que se encuentra el pueblo de Dios cuando le falta la Ruach Yahvé, cuando le falta el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el contexto de esta profecía es el tiempo del exilio. El tiempo del exilio. Han caído en una situación de desgracia, en una situación de muerte, por una razón. Escucha que es muy importante esto. Este pueblo de pronto se ha apartado de Dios. Y al apartarse ellos de Dios, Dios ha retirado su espíritu. Ojo con eso que es muy importante. Dios ha retirado su espíritu. ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué nos da? Vida. Entonces, si se retira el Espíritu, ¿qué pasa con nosotros? Nos morimos. Nos morimos. Entonces, ojo con eso, que es muy interesante esta profecía por toda la enseñanza que nos muestra. Entonces, el pueblo de Dios se encuentra en una desgracia y en un gran dilema. Hay una reflexión teológica en ellos. Ellos se preguntan: si somos el pueblo elegido de Dios, si nosotros de pronto Dios nos ha sacado con brazo firme de la opresión de Egipto, es el Dios que nos ha introducido en la tierra prometida, es el Dios que camina con su pueblo, ¿por qué nos va mal? ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué nuestros hijos están en el cautiverio? Nuestras hijas son tomadas por hombres que no son de nuestra raza. No podemos ofrecer el culto en el templo.
No podemos ni siquiera estar en nuestra tierra. Construyeron casas y no las habitan. Trabajaron en el campo y no pueden recibir su cosecha. Entonces ellos se preguntan por qué están en tan mala situación. A nivel social, a nivel político, a nivel cultural y a nivel religioso. Y la reflexión teológica de ellos es esta: se ha retirado el Espíritu de Dios de ellos, se ha retirado la Ruaj Yahvé de ellos, y se ha retirado por una razón, porque ellos están viviendo apartados de Dios. Están viviendo apartados de Dios. Aquí yo pongo estas dos flechitas en relación a lo siguiente: es siempre Dios queriendo la comunión con el hombre, pero el hombre no siempre quiere la comunión con Dios. No sé si has visto de pronto la pintura de Miguel Ángel, donde sale Dios extendiendo el dedo, ¿no? ¿Y cómo se le ve la mano al hombre? No sé si te acuerdas, la mano del hombre se ve así. La mano de Dios está extendida, el dedo de Dios está extendido, la del hombre está así. ¿Y eso qué significa? Que siempre Dios extiende su mano al hombre, pero el hombre no siempre quiere cogerse de la mano de Dios. Entonces, ellos se encuentran en el tiempo del exilio, alejados de Dios producto de sus actos, y han caído en esta situación de desgracia. Y por ello, como se ha retirado el Espíritu Santo de Dios, se ha retirado la Ruaj Yahvé, ellos están viviendo sin esperanza. Sin esperanza. Entonces, la Ruaj Yahvé, al apartarse de ellos, ellos se encuentran como muertos. Y aunque con vida física, interiormente muertos. Por eso cuando Dios le dice al profeta, Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega que estaba llena de huesos, eso representa al pueblo de Dios. Representa al pueblo de Dios, y si no también a nosotros o a muchos dentro de la iglesia, que a pesar que están en la iglesia, no viven una vida en el Espíritu Santo, por eso están viviendo como muertos. Entonces, mira lo que dice la Escritura: me hizo pasar entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos. Mira lo que hace Dios. Agarra al profeta en visión y lo pone en medio de una vega llena de huesos. Lo hace caminar por todos lados. ¿Qué significa eso? Que todo es impresión de muerte. Todo lo que ve el profeta, que están viviendo estas personas como huesos secos, es impresión de muerte. Ahora escucha bien, ¿por qué los huesos están secos? ¿Qué significa eso? Cuando una persona fallece, por un tiempo la carne queda, pero tiene que pasar un buen tiempo para que ya no haya carne y los huesos queden completamente secos. Entonces, ¿qué significa? Aquí nos está hablando del tiempo cronológico. Nos está diciendo que esa gente que aunque tiene vida física, sin el Espíritu de Dios, están como huesos secos, como muertos en vida. Al estar esos huesos secos significa hace mucho tiempo vienen viviendo así. Hace mucho tiempo vienen viviendo así. Y esto es muy significativo porque así puede vivir mucha gente. Como muertos en vida, sin propósito, sin alegrías, sin disfrutar la vida que como don Dios les ha dado. Entonces es en ese contexto que Dios decide, en medio de esa vida que no es vida, Dios decide enviar a su profeta. Y Dios envía a su profeta y le dice al profeta, me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo le dije, Yahvé, Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza a estos huesos. ¿Qué le dijo al profeta? Profetizar significa enseña la palabra. En Deuteronomio 8:3 significa, dice Deuteronomio 8:3 que no solo de pan vive el hombre vive de la palabra, de la boca
de Dios, de lo que salga de la boca de Dios. Entonces el hombre solo vive si escucha la palabra de Dios, si medita la palabra de Dios. Entonces el profeta es enviado en ese contexto de muerte, en ese contexto de desgracia, en ese contexto de desesperanza, para anunciar la buena nueva, para traer una palabra de esperanza a los que se encuentran como muertos en vida. ¿Y esto qué significa? Que Dios no quiere que el hombre esté así. Que Dios no quiere que el hombre viva una vida desgraciada. Entonces, en ese sentido, es enviado el profeta como un instrumento de Dios que trae un mensaje de salvación. Pero lo primero que tiene que hacer el hombre para vivir es escuchar. Escuchar la voz de Dios. Escuchar al Señor nuestro Dios. No importa, hermanito, el predicador de turno, ¿ya? El burro en el que venga montado Jesús. Lo importante es el mensaje, no el mensajero. Entonces, este cuadro del profeta nos muestra esto, que estos muertos están así hace tiempo porque no están escuchando a Dios. Qué interesante, ¿no? Tremenda la visión. El hombre entonces vive muerto, no solo porque rompe su relación con Dios, porque al romper su relación con Dios no está escuchando a Dios. No está escuchando lo que Dios le quiere decir. No está escuchando lo que Dios quiere instruirle. Por eso no te olvides, el Espíritu en su significado antropológico no solamente nos da vida, nos enseña a vivir la vida que Dios como don nos ha dado. Entonces fíjate, no solamente tú tienes esta vida que Dios como don te ha dado, pero si tú no escuchas al Espíritu Santo, si tú no te mueves por el Espíritu de Dios, ¿cómo vas a vivir esta vida? La vas a vivir en la carne y no en el Espíritu. Y la carne, como dirá el Señor, no sirve para nada. Solo el Espíritu es el que da vida. Hermano, yo le agradezco a Jesucristo la vida que me ha dado. Y eso es algo que justamente hoy día en el Santísimo, y es en casi todos los días de mi vida, algo que agradezco. Le agradezco al Señor, el que esté ahí en mi vida, el que me conduzca, el que me diga qué hacer, cuándo hacerlo, el que me oriente, el que me corrija, y agradezco esa divina presencia de Dios en mi vida. Porque si no, yo no pudiera vivir bien esta vida que como don Él me ha dado. Entonces, aquí esta expresión, la mano de Dios, la mano de Yahvé, es el Espíritu quien arrebata, quien empuja al profeta y con un influjo especial le hace ver este campo apocalíptico de huesos secos. Entonces esa impresión de muerte, mira a la derecha Ezequiel, hay huesos secos, mira a la izquierda hay huesos secos, mira hacia adelante huesos secos, mira hacia atrás siguen habiendo huesos secos, y eso es una impresión de muerte, y así hay muchas personas que viven. Entonces Ezequiel ve que estos huesos eran incalculables, y por otro lado de pronto sabe de que hace tiempo se les ha ido el Espíritu de Dios. Entonces, aquí viene lo siguiente, que esto es algo hermoso, hermano. Dice la Escritura, me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? ¿Por qué hace esto el Señor? ¿Por qué hace esto el Señor? ¿Por qué le pregunta al profeta si estos huesos pueden vivir o no? El Señor es capaz de todo. El Señor de pronto puede hacerlo todo, pero aquí el profeta entiende que si Dios le está preguntando esto, es porque Dios quiere reforzar una idea, que Dios quiere hacer algo excepcional en la vida de su pueblo. No te olvides que lo que es propio del Espíritu Santo es agarrar la vida de un hombre sencillo y hacer de su vida algo extraordinario. Amén. Esto va para ti. Dios quiere agarrar tu vida y hacer de tu vida algo extraordinario.
hacer de ti una persona sencilla, una persona de pronto que has estado como muerto en vida, hacer de ti alguien extraordinario. Amén. No sé, hermano, si esta profecía está descendiendo a tu corazón y le estás entendiendo en primera persona. Pero la palabra de Dios siempre hay que leerla en primera persona, ¿ya? Entonces, el profeta entiende que Dios quiere hacer algo excepcional en la vida de esos hombres. Dios quiere hacer algo excepcional en tu vida. Algo excepcional en tu vida. Por eso el profeta aparece como alguien que está anunciando a este pueblo desesperanzado, como muertos en vida, les está anunciando que Dios los va a resucitar. Ezequiel va a aparecer aquí como un instrumento de la resurrección, en cuanto de pronto trae un mensaje de esperanza para los que se encuentran como muertos. Entonces, a continuación viene la vivificación de los huesos. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos: he aquí que yo voy a hacer entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahvé. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba, se produjo un ruido, hubo un estremecimiento, y los huesos se juntaron unos con otros. El profeta comienza a enseñar la palabra de Dios, y mientras está enseñando qué pasa con los huesos, se comienzan a juntar, y se da esto primero. Dios les da vida. Dios les vuelve a dar vida, porque como va a decir nuestro Señor Jesucristo, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces, a continuación aparece altamente dramatizada esta escena. Mira lo que dice la Escritura. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios, la carne salía y la piel se extendía por encima, pero mira lo que les faltaba: no había espíritu en ellos. Y aquí la enseñanza es tremenda. ¿De qué te sirve esta vida si no la vives bajo la conducción del Espíritu de Dios? ¿De qué te sirve la vida si no te dejas mover por el Espíritu Santo de Dios? Dice, Él me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, dirás al Espíritu: así dice el Señor Yahvé, ven Espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Entonces, fíjate, aquí aparece lo siguiente. De pronto la vida les viene, pero de pronto falta el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que entusiasma, ese Espíritu que nos da una fuerza vital, que nos dinamiza, ese Espíritu que lo propio de Él es movernos. Todo lo que está estático lo va a poner en movimiento. Nos falta probablemente ese Espíritu que va a agarrar nuestra vida ordinaria y hacerlo algo extraordinario. Hermano, algo que yo aprendí estudiando los libros sapienciales que enseñan los autores sagrados, que dice que hay dos tipos de hombre. El hombre que distingue un día de otro día porque tiene a Dios. Y dice, para el que no tiene a Dios, todos los días son iguales. Se levanta el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y así todos los días pasan. Pero para el hombre que tiene a Dios, cada día tiene una novedad. Distinguir un día de otro por la presencia de Dios en su vida.